Telemax presenta. Desigualdad social, la ausencia de derechos básicos como la libertad, el desequilibrio en la distribución de poder político y económico provocaron hace más de 200 años que la forma de gobierno monárquico o imperial, que concentraba todo el poder en una sola persona, desapareciera. Fue con la consumación de la independencia de México y promulgación de la Constitución de 1824 lo que estableció el sistema republicano, representativo, popular y federal. En los próximos 100 años nuestra forma de gobierno pasó de liberal a conservadora y viceversa. Guerras, dictadura y revolución costó la vida de muchas personas el tratar de conservar sus derechos fundamentales, como el de la igualdad de oportunidades, garantía primordial de nuestra actual Carta Magna. En la actualidad es obligación de los distintos niveles de gobierno buscar a través de acuerdos el equilibrio en las funciones públicas y en la distribución de presupuestos para garantizar la eficaz aplicación de nuestro actual sistema de gobierno. Buscando fortalecer el federalismo en México, garante del equilibrio de poderes y distribución justa de obligaciones y recursos, surge la Conferencia Nacional de Gobernadores. En agosto del 2001, en Sinaloa, se dio un primer proceso de acercamiento entre los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades del país. En julio del 2002, en Cancún, se conformó la Conferencia Nacional de Gobernadores y meses después, en febrero del 2003, se inició con la adhesión del resto de los gobernadores, que culminó el 20 de agosto de ese mismo año en Cuatro Ciénagas, Coahuila. A lo largo de estos 3 años y medio, la CONAGO ha logrado constituirse como un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación. La CONAGO funciona como un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación, para lograr tanto un mayor equilibrio como la redistribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal. La CONAGO impulsa el fortalecimiento de las entidades federativas para que contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, cuenten con los recursos y capacidad de respuesta a las demandas de sus comunidades. La CONAGO reafirma el superior compromiso de las entidades federativas con el Pacto Federal, con el deber de impulsar un proceso político de auténtica descentralización y el fortalecimiento del federalismo en todos los órdenes y en todas las regiones. Para hacer más ágil y eficiente su trabajo, el Pleno de Gobernadores decidió, desde el inicio de la CONAGO, crear comisiones cuyas tareas tienen que ver tanto con la elaboración como con la presentación de estudios, informes y proyectos a fin de dar seguimiento a los mandatos de los ejecutivos estatales. Una vez consensuados y aprobados los estudios, informes o proyectos, el Pleno de Gobernadores determina las acciones que llevará a cabo la propia CONAGO para la consecuencia de los objetivos planteados. A 7 años de haberse conformado la CONAGO, se han desarrollado 48 reuniones en diversos estados de la República Mexicana, alcanzándose importantes acuerdos necesarios para el desarrollo integral de nuestro país, en rubros tan fundamentales como la salud, educación, generación de empleos, seguridad, combate a la pobreza, distribución equitativa de funciones hacendarias y presupuesto. En el año 2003, la CONAGO dio pasos firmes para consolidarse como una instancia constructora del nuevo federalismo mexicano, al impulsar iniciativas y proyectos que, contando con el respaldo unánime de los gobernadores, han sido incorporados a la agenda pública nacional. Las cuestiones que fueron abordadas por los titulares de los poderes ejecutivo estatales pueden clasificarse en 4 grandes rubros: política exterior, política interior, política económica y política social. El 2004 representó el año de consolidación orgánica y deliberativa de la CONAGO, ya que se llevaron a cabo 9 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias, además de la primera Convención Nacional Hacendaria. En el 2005, los integrantes de la CONAGO abordaron diferentes y delicados temas, tales como la migración, la seguridad pública, el sistema fiscal, la producción energética, con especial énfasis en la petrolera. En el 2006, con el propósito de fortalecer el Pacto Federal, la CONAGO dirigió sus esfuerzos e interés en torno a los grandes temas de la agenda nacional, entre los que destacaron la reforma del Estado, la seguridad pública, el combate a la pobreza, la búsqueda de esquemas más ágiles para enfrentar los desastres naturales, el desarrollo regional y la competitividad, entre otros. Yo estoy seguro
que con pleno respeto a las soberanías estatales vamos a poder unificar los criterios, fondos que le corresponden a los estados. Este es un claro recuento de acciones positivas, de resultados y avances, porque al final de cuentas es lo que está atrás de este centralismo contra... Las reglas del juego tienen que ser parejas. Los gobernadores de la República Mexicana. Incompleta estaría la emisión del programa CONAGO Fortaleciendo el Federalismo en México sin la participación del actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y uno de los miembros más activos en busca del fortalecimiento del federalismo en base a una real distribución de atribuciones y también de presupuestos. Me refiero al gobernador del estado de Sonora, Eduardo Ruiz Castelo, a quien agradezco me haya dado esta entrevista. Señor. Claro, muchísimas gracias, mucho gusto saludarte, saludar a todo el auditorio telemático. Muchas gracias. Para conocer el porqué, la razón de ser de la CONAGO, tendríamos que hacernos varias preguntas. Primero que nada, ¿qué tanto ha afectado el centralismo, señor gobernador, al desarrollo integral de nuestro país? Me refiero a México, estados, municipios. ¿Y qué se tiene que hacer para evitar que el federalismo actual se convierta en letra muerta? Para darle cohesión al país, se fortaleció la idea de tener el centralismo como una manera precisamente de eso, de lograr ser un solo país. Pero a través del tiempo estas atribuciones, en lugar de ir disminuyendo, porque pues ya estamos integrados, se ha venido concentrando todavía más. Ha habido impulsos importantes, el presidente Zedillo que impulsó la descentralización educativa, que por cierto tuvo un retroceso en la última firma de la calidad educativa, no que esté en contra de la calidad educativa, pero sí de la manera en que se hizo, que se firma a nivel federal y te dejan la bronca a nivel local. ¿De qué se trata en el fondo? En el fondo lo que se trata es redefinir qué le toca hacer a la federación, qué le toca hacer a los estados y qué le toca hacer a los municipios, y en consecuencia darle recursos presupuestales a cada uno de ellos para que cumpla con sus responsabilidades. Una CONAGO nueva, una CONAGO que delibere, pero que no se quede en deliberación, que lo que se delibere se llegue a acuerdos, pero que se concrete con acciones. Es algo que usted propuso y que fue aprobado por todos los integrantes de la CONAGO. Lo que queremos fundamentalmente es tener este tema como eje central e impulsarlo. ¿Cuándo la CONAGO ha tenido una mayor fuerza? Cuando se hizo la Comisión Nacional Hacendaria, porque es un tema común. Ahora con el federalismo otra vez es un tema común y no es un tema de partidos políticos. Hay gobernadores emanados de Acción Nacional o emanados del PRD o emanados del PRI y todos coincidimos en la importancia del federalismo. Por cierto, no es un tema contra el presidente Calderón o contra el presidente de la República, de ninguna manera. No se trata de debilitar al presidente ni debilitar al gobierno federal. Se trata de fortalecer a los gobiernos municipales, se trata de fortalecer a los gobiernos estatales y así vas a poder fortalecer a la federación. Es decir, se trata, reitero, de redefinir qué tiene que hacer cada quien para que cada quien esté obligado a la rendición de cuentas en función de lo que tiene que hacer. Así es. Usted, como presidente de la Comisión de Seguridad, aportó interesantes ideas que, bueno, formaron parte de un documento que de hecho ya fue entregado a diputados del Congreso de la Unión y que fue retomado en esencia en la propuesta federal. Sería muy interesante pues, que nos explicara esas propuestas para mejorar la seguridad y combatir el crimen organizado. Aquí fundamentalmente hablamos de dos cuestiones fundamentales. La número uno es que tiene que haber una mayor coordinación. No es posible que no se puedan coordinar las policías municipales, las policías estatales, las policías federales, que hay esta enorme desconfianza entre todos y por otro lado estamos enfrentando a un crimen cada vez más organizado. Entonces, es un tema de organización, de tener buenos protocolos de coordinación, de organización, decir, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de cada quien para poder caminar y que cada quien, reitero, vuelva a hacer sus responsabilidades? Y la segunda parte, que es fundamental, que nosotros hemos insistido, es la parte de medición, de seguimiento de los resultados. Tenemos un programa en el país, lo anunciamos con bombo y platillo, pero no hay seguimiento. ¿Qué pasó con el programa? ¿Qué resultados dio? ¿A cuánta gente se detuvo? El de los ministerios públicos, ¿qué porcentaje de los ministerios públicos hacen bien su tarea? ¿Qué porcentaje se integran bien la averiguación? ¿Qué porcentaje no las integran bien? De los cuerpos de la policía investigadora, ¿cuántos detienen a las órdenes de prisión que les entregan? De los jueces, ¿qué cantidad de ellos dan liberación? ¿Qué cantidad de órdenes de prisión? Eso los ciudadanos no sabemos. Necesitamos mucha mayor información, porque lo que no
Lo que no se mide no se mejora. Entonces necesitamos medir para mejorar y que la medición, bien importante, sea pública. Ha sido una constante en el actual gobierno del Estado de Sonora la evaluación, ¿verdad?, para mejorar la función pública en todas las áreas, y bueno, la seguridad no puede ser la excepción, ya que es un rubro sumamente ¿Será que yo vengo del sector empresarial? El sector empresarial, si no mides, no llegas a ningún lado, es una enorme diferencia. Es parte de la competitividad, ¿no?, que tiene que existir para mejorar, y más si se da en un entorno global. Usted, como presidente de la CONAGO, le va a tocar organizar los trabajos en la próxima reunión, la número 35 de la CONAGO, desarrollarse en el mágico pueblo de Álamos, qué escenario tan bonito. Y bueno, se van a tocar varios puntos importantes y esenciales. Entre ellos, un acuerdo que yo creo que es fundamental, ¿no? Un acuerdo para fortalecer el federalismo en México, y también se fijará la postura por parte de la CONAGO a la propuesta de seguridad que hizo el presidente de la República Mexicana. Sí, el tema del federalismo es el tema central, y dada la coyuntura que hay en el país con el tema de seguridad, vamos a fijar nuestra postura en este tema de las iniciativas que mandó o que piensa mandar el Ejecutivo Federal. Y yo quisiera en este tema ser muy claro. Los gobernadores hemos cerrado filas con el presidente de la República, estamos convencidos de que en el tema de seguridad pública no se puede andar regateando el apoyo, no se puede andar chantajeando, no se puede andar haciendo politiquería con ese tema, es un tema de la mayor trascendencia. Eso no quiere decir, una vez dicho esto, que tengamos que estar de acuerdo en todo. Aquí hay un tema que a nosotros nos preocupa sobremanera, o dos temas que nos preocupan sobremanera. Yo te diría, el número uno tiene que ver con un tema que ya se discutió en este país, que ya se abordó y que el constituyente decidió cómo se tratara. Y este tema tiene que ver con a quién les toca investigar. Y el investigador en el país es el Ministerio Público. La policía no tiene capacidad de investigación. Tiene que estar sujeto a la investigación que emprende el Ministerio Público, en que se ayuda en las policías. Hoy lo que pretende el gobierno federal es darle a las policías capacidad de investigación, de recabar información, que nos parece muy peligroso. Porque fíjate que además, no solamente es anticonstitucional, yo te diría que es incongruente con lo que se viene diciendo. Por un lado te dicen, las policías tienen que pasar por control de confianza, porque queremos que erradicar a la corrupción que hay en los cuerpos policíacos y tenemos un problema en la policía. Entonces, por un lado dices que hay que meter en control de confianza porque hay que reforzar, y por un lado le das atribuciones a investigar, pues no suena. Subes el cero y no toca. Además de que es anticonstitucional, yo sí creo en centros de control de confianza, lo creo por dos cosas fundamentales: para castigar a los culpables y para reconocer el esfuerzo, y que la sociedad no hable en general de corrupción policíaca, porque eso es muy dañino. Por lo menos en Sonora, la mayoría de los cuerpos policíacos no tienen problemas de corrupción, pero cuando generalizas, pues casi lo estás aventando y decir, bueno, hay que irnos por ese lado. Ese es el primer tema donde no hay coincidencia. Y el segundo tema donde no hay coincidencia es en el tema presupuestal. Se habla mucho de la importancia de la seguridad, pero como dice el dicho popular, cariño que no se refleja en el presupuesto no es cariño de veras, ¿no? O sea, a ver, si es tan importante el tema de seguridad, pues metámosle lana al tema de seguridad. Y resulta que todo el incremento presupuestal está enfocado hacia la federación y no está enfocado hacia los estados y municipios. Y entonces también dices que el gran reto está en las policías municipales y en las policías estatales, porque ahí es el primer frente. Entonces dices que es el gran reto, pero no le incrementas el presupuesto. Otra vez es un problema de congruencia que nos parece que debemos de resolver. Si me permite, señor gobernador, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar de lleno a este programa que es CONAGO, fortaleciendo el federalismo en México. Continuamos en este programa denominado CONAGO, fortaleciendo el federalismo en México, con el gobernador del estado de Sonora, Eduardo Urtz Castello. Fortalecer al federalismo, gobernador, es definitivamente fortalecer a la nación. Sin ninguna duda. Vamos a ser mucho más fuertes en función de que tengamos municipios más fuertes, en función de que tengamos estados más fuertes. Y este también es un tema importante, porque también hay una gran confusión. El federalismo lo firmamos las entidades federales y la República Federal, el gobierno federal. Y hay gente que insiste en meter al municipio. Yo soy convencido que hay que fortalecer al municipio, pero el municipio no es parte del Pacto Federal. El Pacto Federal lo firmamos las entidades federativas con la federación.
Entonces, para poder fortalecer el federalismo tenemos que respetar la relación que hay entre federación y el Estado. Por eso es cuando yo comento insistentemente que tenemos que eliminar la mayor parte de las delegaciones. Y no quiero correr a nadie en lo particular, porque luego me salen voces muy agredidas de que creen que los quiero dejar sin chamba. Si no se trata de dejar sin chamba a nadie. Se trata de que hay cosas que no tienen razón de ser. Se trata de que no es posible que tengamos los aparatos federales en los estados para programas que deben de ser llevados a cabo por los estados en una política federal. Entonces, este es el tema. Vamos a ser más eficientes, vamos a tener un mejor impacto, vamos a dar mejores resultados. Tenemos temas, por ejemplo, no sé, estancias infantiles. Pues, ¿en qué cabeza cabe que sea un programa que lleve a cabo la federación? ¿Le debería llevar a cabo quién? El municipio y los estados. ¿Por qué el municipio? ¿Por qué la parte más cercana? ¿Por qué el estado? Porque el estado es el que tiene los servicios de salud. Es la lógica. Sin embargo, nos perdemos una bola de cosas y ahí es donde comenzamos a ser ineficientes y entrar yo diría en politiquería en lugar de política de deber, en la política que le sirve a la gente. Así es. Bueno, y hay otros puntos muy importantes en otras entidades federativas en gran parte del país, que por ejemplo la pobreza extrema. Yo creo que los recursos y los programas deberían de ser manejados por el Estado. Dice un viejo refrán que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Yo creo que en esa área también la descentralización sería fundamental. Y es muy importante hacer que los programas estén enfocados regionalmente, pero también es muy importante redefinir cómo se distribuyen bajo la base de qué le toca hacer cada quien también, y no el absurdo que tenemos ahorita. Ahorita, entre más crecimiento poblacional tengas, puedes tener más recursos. Entre más gente en pobreza y marginación tengas, vas a tener más recursos. Entre más consumas gasolina, vas a tener más recursos. Entre más consumas alcohol, vas a tener más recursos. Pues no parecen ser los objetivos correctos. O sea, lo que tenemos que tener es un crecimiento de poblacional adecuado y no necesariamente premiar. Lo que tenemos que hacer es disminuir la pobreza y no que te castiguen. Si te disminuyes los niveles de marginación y de pobreza, que te toques menos recursos, te deberían de tocar más. Deberíamos de ser mucho más coherentes con el consumo de gasolinas para cuidar el medio ambiente, y deberíamos de hacer un esfuerzo adicional con el problema del alcohol en lugar de premiarlo. Entonces, los incentivos hoy en día están mal encausados. Habrá otros puntos a tratar en la reunión de la CONAGO, independientemente a este que es tan importante, que es firmar el Acuerdo Nacional de un Nuevo Federalismo y la postura respecto a las propuestas del presidente. Hay temas que están agendados que tienen que ver con los gobernadores, que lo veremos en la reunión privada. Comenzamos con una reunión a las 9 de la mañana, una reunión privada de gobernadores, donde se tocarán estos puntos privados, y en la reunión pública tocaremos básicamente el tema del federalismo, los acuerdos que se llegue en la reunión privada, por supuesto, y dos temas: un convenio que se firmará con Petróleos Mexicanos de colaboración con los estados, y otro tema que es fundamental para el país, pero sin duda muy importante para Sonora, que es un pronunciamiento público que haremos los gobernadores alrededor del tema del Procampo, que hoy lo quieren disminuir a nivel federal, y que a nosotros nos parece muy lamentable tener una política agropecuaria que, en lugar de premiar la producción de alimentos, castiga la producción de alimentos en un momento en que hace falta mucho más alimentos en nuestro país. Así es, ¿no? Y lo vemos a diario, ¿no? Como países del primer mundo que tienen actividades primarias fuertes, sólidas, tienen una economía igual. Se requiere apoyar cada vez más al campo, a las actividades primarias, agricultura, ganadería, para no tener luego que importar esos productos de otras partes. El problema que tiene hoy en día la Secretaría de Agricultura es que está confundido entre los programas de combate a la pobreza extrema, que mayormente están en la población rural y que hay que echarles una mano y que hay que buscar en que esos mexicanos salgan de esa posición, con la política agropecuaria. Una es una política para combatir la pobreza extrema y otra es la política agropecuaria. Cuando la quieres juntar, entonces dices, ¿por qué le voy a dar yo subsidios a un productor grande? Pues porque el productor grande compite contra productores grandes con subsidios en todo el mundo. Y si no le das apoyos, no va a poder competir. Y ese es el fondo del asunto. Entonces, es que esos recursos, en lugar de darle a uno 10,000 pesos, más vale darle a 1,010 pesos. Cierto, pero eso es programa de combate a la pobreza, ese no es programa de producción alimentaria. Y esa es la confusión
que trae desafortunadamente la Secretaría de Agricultura. Yo quiero agradecer esa entrevista al señor gobernador Eduardo Bustos Castelo, que siempre ha tenido un contacto directo con la gente de Sonora y también a través de los medios de comunicación. Gracias por esta entrevista y bueno, ya tenemos oportunidad de analizar todo el trabajo que se desarrolle en Álamos, Sonora. Por el favor de Dios, para allá nos veremos y esperamos que sea la CONAGO un gran éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausa y regresamos. Las palmeras imperiales de la Plaza de Armas, la iglesia de la Purísima Concepción, las casonas de techo y viga y arcos, vigilantes del transcurrir de los años, fueron testigos silenciosos, una vez más, de un acontecimiento histórico a desarrollarse en Álamos, Sonora. 21 gobernadores, secretario de Gobernación y demás funcionarios públicos de alto nivel llegaron a la tierra de grandes hombres y mujeres que dejaron huella en la historia de México. El objetivo principal, sentar las bases de un nuevo federalismo. La noche del miércoles 25 de septiembre, los asistentes de la 35 reunión de la CONAGO probaron lo más rico y cálido de este pueblo mágico, el trato de su gente y la comida sonorense. Con una cena a gobernadores y a integrantes de las distintas comitivas, dio la bienvenida el gobernador y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Eduardo Bustos Castelo. El escenario arquitectónico colonial fue único y valorado por los presentes. Fue a las 12 horas del día 26 de septiembre en el patio central del Palacio Municipal de Álamos, cuando el gobernador de Sonora y presidente de la CONAGO brindó el discurso de bienvenida a los mandatarios estatales y marcó el inicio de las reuniones de trabajo de la 35 reunión de la CONAGO. Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a las señoras y señores gobernadores, al señor secretario de Gobernación, a Juan Camilo Muriño, al señor secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al señor presidente de la Cámara de Diputados Federal, a César Duarte, al señor magistrado presidente Mas Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro estado de Sonora, a la ciudadana presidenta municipal, a Ruth Acuña. Como ven, las y los sonorenses somos hombres y mujeres que por herencia histórica, por tradición, por carácter, por temperamento, luchamos por nuestras convicciones y defendemos donde haga falta nuestra manera de pensar. Somos gentes de trabajo, somos gentes de esfuerzo, somos gentes de buena ley. Así nos ha hecho esta tierra donde vivimos. Así nos ha hecho esta tierra lejos del centro de la República, pero que nos arraiga profundamente a México. A Sonora se viene a decir lo que se piensa, pero sobre todo se viene a actuar en consecuencia. Bienvenido, pues, a mi tierra. Bienvenidos a esta 35ª reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Al final de la reunión, los mandatarios estatales se pronunciaron a favor de coordinarse, cerrando filas con el presidente de la República en contra del crimen organizado, realizando entre otras acciones operativos conjuntos regionales. Al mismo tiempo, se pronunciaron por enviar al Congreso de la Unión las observaciones de la CONAGO respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública. Es por ello que consideramos que las decisiones aquí adoptadas no serán de coyuntura, sino de largo alcance y amplio horizonte, y para cuya realización deben ser convocados todos los sectores sociales, fuerzas políticas y recursos de cada entidad. Sobre el marco de los propósitos aquí enunciados, así como en las propuestas resultantes de la consulta nacional realizada a través de los foros para el fortalecimiento del federalismo y descentralización, con la suma de las aportaciones de prestigiadas instituciones académicas nacionales, quienes suscribimos el presente acuerdo, expresamos nuestra convicción que renovar el sistema federal mexicano significa construir un país más justo, más democrático, más equilibrado y más fuerte. El objetivo principal de la reunión 35 de la CONAGO era la construcción de un gran pacto nacional que impulse un federalismo real, tangible, que permee de forma equitativa funciones públicas y recursos económicos que ayuden al crecimiento integral de nuestro país.
Al respecto, el gobernador Eduardo Burz Castelo manifestó que lo planteado y los acuerdos logrados es un avance sustantivo hacia el fortalecimiento de un nuevo federalismo. El hecho de que todos firmemos un pronunciamiento a favor del federalismo, que sea sobre las mismas bases, es un gran avance, y el hecho de definir los temas de seguridad pública, la reforma penal, me parece que son muy importantes. Yo no tengo ninguna duda que hay un gran avance y es volver a poner en la discusión nacional el tema del federalismo, que es un tema que nos surge. Como lo dijo el secretario de Gobernación, que tome en cuenta las opiniones y que podamos juntos lograr que el federalismo sea real y que no sea nada más discursivo, ¿no? Los 5 puntos principales del Pacto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo son: revisar y replantear el actual sistema de distribución de competencias entre los órdenes federal, estatal y municipal, así como definir con claridad las facultades y responsabilidades de cada orden de gobierno, en un esquema de corresponsabilidad, cooperación, solidaridad e interdependencia bajo un solo objetivo de país, sobre las cuales los ciudadanos puedan exigir resultados, un replanteamiento del proceso de descentralización entendido como un proceso gradual. La CONAGO se ha constituido en uno de los foros de diálogo y consenso más importantes de México. En su seno no solo se abordan los temas que más le preocupan a la sociedad mexicana, sino que las propuestas que de ella surge tienen como propósito contribuir a la búsqueda de soluciones que nos permitan fortalecer el federalismo mexicano y construir un país más justo, equitativo y democrático. Este foro de participación entre los ejecutivos estatales se realiza en un ambiente de diálogo y consenso que establece un paradigma digno de seguir en el país. Por su atención, mil gracias. Telemax presentó